Si el cerebro puede cambiar, la mente no cambia el cerebro. La mente es el cerebro en acción. Es la conciencia la que lo cambia. Entonces, cuando las personas comienzan a desconectarse y van más allá de sí mismas, estás en tu mejor momento cuando vas más allá de ti mismo. Y llevar a la persona a ese punto. ¿Cómo llega alguien a ese punto? Les enseñamos esa fórmula. Les enseñamos hasta ese punto donde de repente alcanzan ese generoso momento presente, donde simplemente se sienten conectados. Y cuando están en ese lugar, todas las cosas que pensaban que querían, en realidad ya no las quieren, porque sienten que ya las tienen. Entonces, imagina vivir tu vida desde ese lugar. Serías menos crítico. Estarías menos frustrado. Estarías menos impaciente. Reactivo. Y entonces, la fórmula es que requiere una intención clara, que es un cerebro coherente. Y cuando estás estresado y algo sale mal, y te sientes amenazado, o no puedes predecir un resultado, o tienes la percepción de que algo está empeorando, o no puedes controlarlo, activas ese sistema nervioso de lucha o huida del que hablamos. Ahora, esto es lo que sucede. Cuando eso ocurre, comienzas a cambiar tu atención de una persona a un problema, a una cosa, a otra persona, a otro lugar, porque tu cerebro está tratando de predecir el siguiente momento. Bueno, cada una de esas personas, cosas y lugares tiene su red neurológica en tu cerebro. Así que, a medida que cambias tu atención de uno a otro, es como una tormenta eléctrica en las nubes. Tu cerebro comienza a disparar de manera muy incoherente. Cuando tu cerebro está incoherente, tú estás incoherente. Y cuando estás viviendo por las hormonas del estrés, no es momento para crear. No. No es un momento para abrir tu corazón. No es un momento para aprender. No es un momento para confiar. Y es un momento para correr, luchar o esconderse. Así que la gente pasa el 70% de su tiempo viviendo en este estado. Wow. Entonces, piénsalo. Te sientes miserable. Sí. Entonces, cuando estás bajo estrés, si hay un puma a la vuelta de la esquina, no te vas a sentar a meditar. No te vas a quedar quieto, Sí. ¿verdad? Súbete a un árbol. Aquí tienes que tener el gen de supervivencia activado. Y nadie va a creer en la posibilidad cuando estás viviendo en supervivencia, ¿verdad? Wow, sí. Entonces, cuando vives en estrés, lo que sucede es que enfocas tu atención en la causa. Enfocas tu atención en la materia, el objeto, la cosa. Y entonces la gente se activa, y toda su atención está en su mundo exterior. Cuando las hormonas del estrés se activan, el cuerpo se excita. Ahora tu atención está en el cuerpo. Y cuando estás bajo estrés, estás tratando de predecir el futuro basándote en el pasado, y ahora estás literalmente esclavizado a la realidad tridimensional. ¿Cómo consigues lo que quieres? Tienes que esforzarte más. Tienes que luchar y trabajar duro. Es la materia tratando de cambiar la materia. Es agotador. Y la gente simplemente se quema. Entonces ahora sabemos que cuando pasas de un enfoque estrecho en algo y comienzas a abrir tu enfoque, creas sentido y conciencia, que el acto de abrir tu enfoque hace que dejes de pensar. Y si dejas de pensar, ya no activas esos circuitos y comienzas a ralentizar tus ondas cerebrales. Y a medida que reduces la velocidad de tus ondas cerebrales, comienzas a conectarte a través de ese sistema nervioso autónomo, la cosa que te da vida. Y de repente, cuando te superas a ti mismo, dice, se ha ido. Limpiemos este desastre antes de que vuelva. ¿En serio? Y su trabajo es, Tu cuerpo comenzará a hacer eso. la inteligencia innata intervendrá una vez que te conectes. Tienes que conectarte, así que debes saber cómo cambiar tus ondas cerebrales. Si no lo haces y te quedas en ese estado activo, básicamente estás moviendo muebles. Estás analizando tu vida dentro de alguna emoción perturbadora. Y puedo decirte, después de ver todos esos escáneres cerebrales, que si estás analizando tu vida dentro de alguna emoción perturbadora, vas a empeorar tu cerebro. De hecho, estás pensando en el pasado, entonces enseñas a las personas la fórmula, cómo abrir su enfoque, cambiar sus ondas cerebrales, conectarse a ese campo invisible. Y de repente diferentes compartimentos del cerebro comienzan a sincronizarse. La parte frontal del cerebro comienza a comunicarse con la parte posterior del cerebro. El lado derecho comienza a comunicarse con el izquierdo. Y de repente lo que se sincroniza en el cerebro se enlaza en el cerebro. Y de repente ves a esta persona comenzando a sentirse más como ella misma. Y cuando ves esos dos hemisferios del cerebro empezar a iluminarse, cuidado, porque esa persona va a sentirse Wow. realmente completa. Van a empezar a amar la vida. Van a sentir que van a estar enamorados de la vida. Porque la unión de la polaridad y la dualidad es la totalidad al mismo tiempo. Cerebro coherente, cuando estás resentido, cuando eres crítico, cuando eres impaciente, tu corazón late fuera de ritmo. ¿Por qué? Estás pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Tu cuerpo y su inteligencia, viviendo en modo de supervivencia, están diciendo que el T-Rex está ahí atrás. Pero no estás corriendo porque estás sentado al otro lado de la mesa mirando a alguien sonreír y tu cuerpo está acelerado. Entonces, el corazón está latiendo de manera arrítmica. Y cuando eso sucede, estás desperdiciando o estás usando toda la fuerza vital del cuerpo y convirtiéndola en química. Estás usando toda esa energía para sobrevivir en lugar de pensar más allá, ¿verdad? Correcto. Entonces estás extrayendo de tu fuerza vital ese campo invisible alrededor de tu cuerpo y lo estás convirtiendo en química. En realidad vas a reducir tu propio campo.
Las hormonas del estrés nos hacen ser materialistas. Nosotros, cuando estamos bajo estrés, estamos usando nuestros sentidos para determinar la realidad. Entonces, ahora te sientes más como materia y menos como energía, más separado de la posibilidad. Entonces, para enseñar a una persona a regular ese centro del corazón, y hacemos esto, hemos hecho 6,000 escaneos del corazón. ¿Por qué? Porque si puedo enseñarte cómo entrar en ese estado del corazón, y puedo enseñarte cómo activar ese centro, y puedo enseñarte cómo regular una emoción elevada. El corazón comienza a crear una firma muy coherente, y cuando el corazón empieza a latir como un tambor, como al dejar caer una piedra en el agua, comienza a producir un campo magnético medible de hasta 3 metros de ancho. Ahora eres más energía que materia, más onda que partícula. Wow. Ahora ese campo que se está creando es medible, y eso es energía. Y la energía es frecuencia, y toda frecuencia lleva información. Entonces, ¿cuál es la información cuando llega aquí? Estás compartiendo con el mundo. Podría llevar el pensamiento de tu sanación. ¿Por qué? Porque es consistente con la energía. La culpa no va a llevar el pensamiento de tu sanación. Es una frecuencia diferente. Y de repente ahora la persona está elevando su estado emocional y está permitiendo que su pensamiento sea llevado en esa frecuencia. Están transmitiendo una firma energética completamente nueva. Pero los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y cómo piensas y cómo sientes crea tu estado de ser. Entonces, la pregunta es, si sigues practicando crear ese estado de ser, ¿debería volverse familiar para ti? Sí. ¿Sí o no? La palabra meditación literalmente significa volverse familiar contigo. Entonces, si estás practicando entrar en estos estados elevados y tu corazón está coherente y estamos midiendo, y puedo decir, Luis, lo lograste. Ahora hazlo durante 30 minutos, ahora hazlo durante 60 minutos. Y practicas creando esa coherencia, sabrás cuándo estás allí y cuándo no. ¿Sí o no? Claro. Y luego podrías decir, como una habilidad, como cualquier otra cosa, dame un minuto, voy a salir. Y vas a volver a la coherencia del corazón y elevar ese estado. ¿Cómo llegamos al corazón? Oh, bueno, entonces practicamos la fórmula. De nuevo, descansa tu atención. Claro. Comienza a evocar emociones elevadas. Y cuando empiezas a ver que eso empieza a suceder, entonces lo sostienes, sigues practicando. Y de repente se hace más largo y más largo y más largo. Ahora, ¿cuál es la relevancia detrás de eso? Bueno, hemos medido neurotransmisores. Entonces, cuando una persona realmente activa su corazón, el corazón libera un químico llamado oxitocina. La oxitocina es en realidad el químico del amor. La oxitocina señala el óxido nítrico. El óxido nítrico señala otro químico llamado factor de relajación derivado del endotelio. ¿Qué hace eso? Hace que los vasos de tu corazón se dilaten. Wow. Literalmente tendrás energía en tu corazón. Literalmente sentirás que tu corazón está lleno. Ahora, una vez que tengas esa sensación, no querrás cambiarla por nadie ni por nada. Dirás, bueno, ¿por qué juzgaría a esa persona? Si juzgo a esa persona, voy a perder este sentimiento. Ahora de repente te estás autorregulando. Estuve en el laboratorio de investigación esta semana. Una vez que el corazón está activado, actúa como un amplificador y amplifica la energía en el cerebro. ¿De dónde surge toda la ansiedad? La ansiedad está haciendo esto, viviendo en modo de supervivencia. Cuando estás viviendo en modo de supervivencia, te diré esto. Cuando el gen de supervivencia está activado, de entre los infinitos potenciales en el campo cuántico, siempre elegirás el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque si estás en modo de supervivencia y te preparas para lo peor, siempre hay más posibilidades de sobrevivir si ocurre algo menos grave. Así que la gente siempre está seleccionando lo peor en su mente, y comienzan a abrazar emocionalmente ese futuro antes de que suceda. Pensamiento y emoción. Empiezas a condicionarte. Así que estás condicionando al cuerpo para que se convierta en la mente del miedo. Sigues haciendo eso suficientes veces. Una vez que el cuerpo se convierte en la mente, es un programa subconsciente. Una persona tiene un ataque de pánico. Intenta controlarlo con tu mente consciente. No puedes. Lo programaste subconscientemente. Ahora te preocupas por el próximo ataque de pánico. Y ahora, al empezar a preocuparte por el próximo ataque de pánico, es la vigilancia la que crea el siguiente. Wow. Ahora, esto es lo que está sucediendo en nuestro trabajo. Personas que se están autorregulando y creando estos estados elevados, tenemos escaneos del corazón de ellos manteniendo coherencia cardíaca durante toda una hora durante una meditación. Luego, al final del día, todavía están usando el monitor, son las 8 de la noche, ni siquiera están en meditación, y durante toda una hora están en coherencia cardíaca. Le decimos a la mujer, ¿qué está pasando aquí? Ella dijo, no tengo idea. Me estaba preparando para ir a la cama y de repente mi corazón simplemente se hinchó. Fue tan intenso, tuve que acostarme de espaldas y rendirme al amor, en lugar de rendirme al miedo. Tuvo un ataque espontáneo de amor, en lugar de un ataque espontáneo de pánico. Ahora, yo llamaría a eso el estado natural del ser. Entonces, si estás viviendo en esos estados elevados y sabes cómo sentir esa emoción de tu futuro antes de que suceda, es menos probable que esperes a que suceda, porque sentirás que ya sucedió. Es menos probable que trates de controlarlo.
Sabrás que en el momento en que pierdas la sensación, simplemente te desconectas y vas a encontrar tu camino de regreso. Y cuando te vuelvas bueno en ello, ninguna persona, cosa o experiencia podrá quitártelo. Ahora ¡Wow! estás empoderado. Y si entiendes las leyes de cómo ocurre la creación, entonces es menos probable que compitas y te apresures para obtener lo que quieres. Vas a saber que va a llegar a ti. Y ahora, ese es el nuevo modelo de cómo creamos. Sabiendo que llegará a nosotros en el momento adecuado. ¿Y si lo queremos más rápido? ¿Sí? Simplemente lo haces de nuevo. Pero recuerda, si estás tratando de que suceda más rápido, estás volviendo al viejo yo. El nuevo yo nunca Correcto. haría eso. El nuevo yo se quedaría constantemente allí. Y entonces, ¿cómo aparece? Aparece de una manera que no puedes esperar. Porque si puedes predecirlo, es lo conocido. Va a llegar de una manera en la que no has pensado. Un desconocido. Y tiene que sacudir tu mundo. Tiene que tomarte por sorpresa. No debe dejarte ninguna duda de que lo que has estado haciendo dentro de ti produce algún efecto fuera de ti. Y cuando correlacionas lo que has estado haciendo dentro de ti con el efecto que produjiste fuera de ti, vas a prestar atención a lo que hiciste y hacerlo de nuevo. Y la energía de la alegría que sientes cuando sucede, vas a usar esa energía para crear de nuevo. Ahora, la gente me dice, bueno, soy así por esa persona y esa cosa. Yo les diría, entonces, ¿quieres decir que esa persona o esa experiencia allá afuera está controlando tus pensamientos y sentimientos? Correcto. Eso significa que eres una víctima de tu entorno. Pero cuando comienzas a cambiar tus pensamientos y sentimientos, y eso empieza a producir un efecto en tu entorno, vas a cambiar la creencia de que eres una víctima, consciente o inconscientemente, de tu vida. A convertirte más en un creador de tu vida. Y ahora, de repente, te conviertes más en un creador de tu vida. No puedes culpar a nadie. No puedes decir, bueno, esa persona o esa cosa. Tendrías que decir, tengo que ser más grande que esa condición ambiental. Las personas adineradas no invierten lo que sobra. Invierten primero y luego gastan lo que queda. Este hábito crea disciplina, crea estructura y crea un mecanismo automático de acumulación de riqueza. Es una mentalidad a largo plazo en lugar de resultados a corto plazo.